Escándalo mayúsculo en el gobierno colombiano de Gustavo Petro. Corrupción, filtraciones, chantajes, amenazas y espionaje ilegal. En una palabra, mafia. Veámoslo. Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales en Colombia bajo la promesa de regenerar la vida política del país, mejorar la calidad de sus instituciones y expulsar cualquier sombra, cualquier sospecha de corrupción o de abuso de poder. Y sin embargo, y a tenor de los últimos acontecimientos que hemos conocido, lo que en realidad está haciendo Gustavo Petro es más bien emponzoñar la vida política colombiana. Y es que hace unos días Gustavo Petro tuvo que cesar a su persona de máxima confianza, a su jefa de gabinete, Laura Sarabia, y a su vez también tuvo que cesar a una persona que fue clave para que Petro ganara las elecciones presidenciales, que actualmente desempeñaba el cargo de embajador de Colombia en Caracas y que aspiraba a ser nombrado superministro del gobierno de Petro en algún momento a lo largo de los próximos meses. Me estoy refiriendo a Armando Benedetti. Escuchemos a Petro anunciando su cese. Y mientras se investiga, su funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponden a nosotros, le corresponden a las autoridades competentes. Pero exactamente de qué se está investigando a Laura Sarabia y a Armando Benedetti, a estas dos personas de estrechísima confianza de Gustavo Petro. Pues es complicado que la historia que voy a narrar a continuación sea más rocambolesca, pero lo que subyace en el fondo de la misma es una encarnizada lucha por el poder entre estas dos personas de máxima confianza de Gustavo Petro: Laura Sarabia y Armando Benedetti. Armando Benedetti es uno de los políticos más conocidos en Colombia, dado que ha pasado prácticamente por todas las formaciones políticas. Estuvo en el uribismo, luego en el santismo y ahora en el petrismo. Un chaquetero de toda la vida sin principios, únicamente obsesionado con el poder. Entre 2010 y 2020 fue presidente del Senado de la República y fue en 2020 cuando empezó a olfatear, a oler que el próximo presidente de Colombia sería Gustavo Petro y se empezó a arrimar a su lado para mantener la cuota de poder una vez cambiaran los aires electorales. A su vez, Laura Sarabia había sido durante años secretaria personal del propio Armando Benedetti y había contribuido a diseñar, junto a Benedetti y junto a Petro, la campaña presidencial que encumbró a este último al poder. Laura Sarabia diseñaba la estrategia, Armando Benedetti colocaba los contactos y Gustavo Petro aportaba la cara y la pose intelectual que hicieron que este hombre se convirtiera en el actual presidente de Colombia. Pues bien, una vez ganada la presidencia, gracias al trabajo de Benedetti y de Sarabia, Gustavo Petro tuvo que recompensarles repartiendo poder. A Laura Sarabia la nombró jefa de gabinete, jefa de despacho de la Presidencia de la República, el puesto de máxima confianza de Gustavo Petro. Y en cambio, a Armando Benedetti, por razones que no están del todo claras, lo exilió como embajador en Caracas. Y aquí es donde comienza la lucha por el poder entre los otrora tres amigos. Dado que no eran una comunidad afectiva, sino una comunidad de intereses, Armando Benedetti y Laura Sarabia ayudaban a Gustavo Petro para que éste, una vez llegara a la presidencia, les diera poder. En la medida en que Gustavo Petro no cumple con su palabra, pues el enfrentamiento escala a múltiples bandas. Laura Sarabia, que era la secretaria de Armando Benedetti, consigue un puesto de máxima responsabilidad y Armando Benedetti es relegado a la embajada en Venezuela. Obviamente Armando Benedetti quiere mucho más poder, pero Laura Sarabia sabe que si Benedetti gana más poder, lo ganará probablemente a su costa, porque en ese momento Sarabia era la persona que más influía sobre Gustavo Petro, y por tanto si regresaba a Benedetti, su influencia probablemente disminuyera, con lo cual Sarabia no quiere que Petro le dé más poder a Benedetti. Benedetti lo sabe y por tanto está enfrentado no solo a Petro por no haber cumplido su palabra, sino también a su jefa de gabinete y antigua secretaria del propio Benedetti, Laura Sarabia. Pero lo más rocambolesco del caso es que esta lucha por el poder entre Benedetti y Sarabia se desarrolla a través de una niñera, Marelvis Meza.
Esta persona había sido la niñera de Armando Benedetti durante la campaña electoral de Gustavo Petro. Era la persona que cuidaba de sus hijos, pero fue despedida por Benedetti acusada de haberle robado dinero de casa. Benedetti incluso la forzó a someterse a una prueba de polígrafo que acreditó que había robado dinero. Pues bien, a pesar de que estos hechos eran públicos y conocidos, Laura Sarabia contrata a esta niñera, a esta misma niñera, a Marelvis Meza, para que cuide a sus hijos. ¿Qué sentido tiene que la jefa de gabinete de Gustavo Petro contrate a la ex niñera de Armando Benedetti, con el que estaba enfrentada, a pesar de saber que esta persona tenía antecedentes de un probable robo? Pues la hipótesis más verosímil es que la contratara para que le relatara a Laura Sarabia trapos sucios de Armando Benedetti, dado que había estado en su casa, dado que conocía sus intimidades, a ver qué información le podía proporcionar en su guerra contra Armando Benedetti. Y siendo niñera de Laura Sarabia, esta mujer, Marelvis Meza, vuelve a ser acusada de robarle, en este caso a Sarabia, $7.000 en efectivo de su casa. Se la vuelve a someter a una prueba de polígrafo, vuelve a fallar en ella, es decir, el polígrafo vuelve a declarar que es culpable y vuelve a ser despedida. Pero es que lo absurdo, lo disparatado de la cuestión ni siquiera termina aquí. Después de haber sido acusada nuevamente de robar ahora a Sarabia, esta mujer vuelve a ser contratada por Armando Benedetti como niñera de sus hijos, ahora en Caracas, en Venezuela. Benedetti le contrata un avión privado a Marelvis Meza para que acuda a Caracas y cuide de sus hijos. Claro, seguro que era por eso, porque no había otras niñeras mucho más cerca y mucho más profesionales que pudiesen hacerse cargo de los hijos de Benedetti. Obviamente lo que quería Benedetti es que nuevamente le revelara trapos sucios de Sarabia, o incluso cabe pensar que esta mujer, que Meza, estaba actuando de agente doble de Benedetti y de Sarabia según cuál fuera el mejor postor. Pues bien, hace unos días se filtra a la prensa, ¿quién lo habrá filtrado? ¿Qué misterio más grande? Que Meza había sido interrogada en dependencias policiales sin orden judicial por el robo de los $7.000 a Sarabia, y no solo eso, sino que se había pinchado el teléfono de la niñera Meza por orden de Sarabia. Obviamente toda esta investigación tenía poco que ver con los $7.000 y tenía mucho que ver con la conversación que podían estar manteniendo Meza y Benedetti a propósito de la lucha contra Sarabia. Sarabia quería espiar a Benedetti a través de su niñera Meza. Y claro, una vez se filtran estas ilegalidades cometidas por Sarabia y la niñera las ratifica en una entrevista a la prensa colombiana, se monta un escándalo mayúsculo en el país. El fiscal general del Estado de Colombia llega a hablar de que Sarabia había montado una Gestapo contra Marelvis Meza. En esencia, parece que lo que estaba sucediendo es que Armando Benedetti estaba presionando a Petro para que lo nombrara ministro de Defensa o superministro dentro del gobierno, y Laura Sarabia se oponía, por lo que ya hemos explicado. Si Benedetti ganaba cuotas de poder, Sarabia las perdía, aunque fuera en términos informales, es decir, en capacidad de influencia sobre Petro. Por tanto, Benedetti quería cargarse a Sarabia. ¿Y cómo podía cargarse a Sarabia? Pues comprándole información muy delicada a la niñera Marelvis Meza. Sarabia había contratado a Marelvis Meza para que le pasara información comprometida de Benedetti, pero posteriormente, cuando fue acusada de robar y cuando fue investigada ilegalmente, esa información debió de llegar a oídos de Benedetti, la quiso comprar y la quiso filtrar a la prensa, porque sabía que ese cúmulo de ilegalidades terminarían costándole la cabeza a Sarabia. ¿Cuál es el problema? Pues que, como ya hemos visto, ese escándalo no solo le ha costado la cabeza a Sarabia, sino también al propio Benedetti. Y claro, Benedetti se siente profundamente traicionado por Petro y empieza a tirar de la manta. No en vano, hasta este momento, todo este escándalo de luchas internas por el poder y de ilegalidades cometidas a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no salpicaban directamente a Gustavo Petro. Es verdad que era una lucha por el poder con ilegalidades de por medio entre dos de sus más estrechos colaboradores, pero él podría haber estado relativamente al margen.
Pero claro, una vez destituye a Benedetti y por tanto le deja claro que no va a ser ministro del gobierno, Benedetti se siente profundamente traicionado y, como decía, empieza a tirar de la manta salpicando ya a Gustavo Petro. Hace unas horas se ha filtrado a la prensa colombiana, ¿quién lo habrá filtrado nuevamente?, unos audios donde Benedetti amenaza a Sarabia con destapar toda la corrupción que él mismo orquestó durante la campaña presidencial de Gustavo Petro. Escuchemos algunos de esos audios. ¿Es que quieren que llegue puta? ¿Quién fue el que puso la plata? No me jodan la puta vida. No me jodan la vida porque lo que pasó ayer y antes es una mierda, Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárese porque en cualquier momento reclamo mi espacio político. Y no lo hagan para que vean. Y si cree que es una amenaza, es una amenaza. Y si quiere dar grado, exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a Benedetti. Armando Benedetti está amenazando a Laura Sarabia con desvelar quién puso el dinero para financiar la campaña de Gustavo Petro. Y la está amenazando porque no se le está dando la cuota de poder que él reclama y que presumiblemente se le había prometido durante la campaña a cambio de esos fondos. No, era al revés, era como tratando de arrostrarme, tú no vales verga. Pero yo no entiendo tú dónde sacas eso. Y no es amenaza, tú no sé, con tanta mierda que yo sé. Que nos jodemos todos, sí, que tú me jodas a mí, yo lo jodo, pero se caen las torres. Benedetti le está diciendo a Sarabia que con todo lo que él sabe, si lo cuenta, caen todos, incluido Gustavo Petro. Lo que yo no entiendo, Laura, que lo que tú me conoces a mí, el cuento del tigre. El tigre hay que dejar una salida porque si no se tira encima de la persona. Y tú sabes que yo soy el tigre, que hacía 5 salidas, pronto me tiro encima de la persona. Pero no me lo he buscado yo. Nadie hace una gentileza, oye, tú das una hoja de vida para esto. Allá en Barranquilla, usted qué día allá, hijo de puta, quiere que le nombremos alguna puta. Una cosa loca. Y tú manejas el poder y manejas el gobierno. Y yo no estoy diciendo que me regale un puesto ni que me dé un contrato. Pero por lo menos que si el man está afuera, oiga, usted está aquí, siéntese aquí. Así se pantomima. No. Es al contrario, como para despreciarme. No, Laura, no. Y perdona que esté porque estoy ardido desde ayer. Y exploté por la maricada de tu mamá y todo lo demás. Al tigre, que es él, Armando Benedetti, hay que buscarle una salida digna. No hay que humillarlo, porque si se lo humilla, devorará a Sarabia y a Petro. No te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo, hijo de puta. A ti y al presidente, ¿viste? No te estoy amenazando. Pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Que sea bastante para acabar con el mundo, ¿viste? Con el de usted y con el mío. Así que no me vengas a hablar a mí de ese todo tan maricón que no te estoy amenazando. Te estoy reconviniendo por una hijo de puta como tú, que se ha portado como una hijo de puta después de lo que yo hice todo por usted también. Tienes huevo venir a decirme que amenaza que se lo el presidente. ¿Quieres esa pelea? ¿Quieres esa puta pelea? Dímela cuándo la quieres. ¿Quieres que te la fabrique para otro miércoles? Dale pues, dale. En vez de tratar de reconocer el error y tratar de enmendar las cosas, tú lo que quieres es pelear, hijo de puta, me estás usando. Dale, hijo de puta. Se acaba el mundo, el tuyo, el mío y el de todo el mundo que te doy. Todo el mundo, hijo de puta. Oye, Laura, tú eras tan imbécil. ¿De verdad crees que esto te contrato viendo lo que pasó en la campaña? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Me estás amenazando, Laura? ¿Tú me estás amenazando, Laura? Claro, tu madre no salía mierda de mí, no metes todo el mundo. Como tú no sabes un culo, revisa cómo son los escándalos en la puta vida aquí en todas partes del mundo. A alguien como yo se lo culea y cree que lo van a joder. Pero van a hacer proceso electoral. Ahora estás en ese plan. Dale, Laura. Dale, mi Laura. Dale. Es un 100 pies al lado de 20 quintones de lo que ha pasado. Amenazas directas de Benedetti a Sarabia y al propio Petro de que si se meten con él, de que si no le dan el puesto político que él está reclamando, va a hacer arder Troya. Con toda la información que dice que tiene, puede hacer caer a Sarabia, a la que ya ha hecho caer, y al propio Gustavo Petro. Entonces, por favor, no me vengas a decir que fue por Juana, por Pedra, que yo estuve por lo que sea. Vamos a matar gente. Ay, me han tirado 3 horas ahí. Un man que hizo 100 reuniones en una campaña política. Un man que consiguió 15.000 millones de dólares. Que busqué toda la plata y tú lo sabes, porque nadie, para que fueran a los hoteles, para que se viera para acá todo demás. Aquí Benedetti está diciendo que él consiguió fondos de más de 3 millones de dólares, 15.000 millones de pesos colombianos, para la campaña de Gustavo Petro. Y claro, a quien te ha conseguido esos fondos para poder conquistar el poder, no hay que despreciarlo. Nadie, ni Petro trabajó más yo que yo en ese grupo de campaña. Si no hubiera sido por mí, no gana ni hueputa, no gana nunca.
Benedetti está convencido de que Gustavo Petro es presidente gracias a él, que sin Benedetti Gustavo Petro no habría ganado nunca, y por eso Petro está en deuda, o así lo percibe Benedetti, con el ex senador, con el expresidente del Senado. Quiere que le otorgue un puesto político muy relevante, y si no, claro, tirará de la manta, que es lo que está haciendo al filtrar esos audios. Yo lo que quiero es ir a hacer equipo contigo, porque tú has aburrido de Venezuela, tú sabes que eso no es lo mío. ¿Dónde tú sacas que estoy contento y tú eres la que está sufriendo? Y yo te lo digo con todo el cariño. Es que las cosas tienen un simbélisis. El simbélisis, lo correcto, es que yo estuviera en Colombia trabajando en hueputa, no sé, donde te dé la hueputa gana. No voy a competir contigo, no quiero competir contigo. No me ofrezcas un cargo del cual yo no tengo potestad. Entonces, mi amor, digo, si tú no eres capaz de aceptar de que tú te has portado como una mierda conmigo, yo llevo 4 horas sentado en una silla, me está poniendo de rinitis. Tú no saliste nunca de un culo. O sea, yo llegué a las 5 y a las 8, ¿qué tú haces la llamada? 3 horas después. Benedetti se está quejando de que le han dado un puesto de segunda, embajador en Caracas, que no es el puesto político que él quiere. Y le está diciendo a Laura Sarabia que no se preocupe, que él no quiere quitarle cuotas de poder, que él quiere trabajar codo con ella, pero que no quiere competir por el poder dentro del gobierno colombiano con la propia Laura Sarabia, que confía en él, que le puede dar un puesto de responsabilidad sin temer por su propia cuota de poder. Quedamos que era la Cancillería o el Ministerio del Interior. Los dos te la firmo, pero yo sé que te puede ayudar más a ti. El Ministerio del Interior, haciendo equipo, sacamos todo. Aquí Benedetti está revelando que se le había prometido nombrarlo ministro del Interior o ministro de Asuntos Exteriores. Y como no se le ha dado nada de todo esto hasta este momento, se está revolviendo y está amenazando de nuevo a Sarabia y a Petro. Y por el tema de las libertades individuales, nuestro jefe tiene más problemas que uno, pero bueno. Así que nunca iba a dejar que me calificaran por eso, pero por lo que me acabas de decir, más rápido me arranco de aquí. Este es uno de los pasajes más crípticos de los audios de Armando Benedetti. Básicamente está acusando a Gustavo Petro de haber cometido alguna ilegalidad con el Código Penal, diciendo que en el asunto de las libertades personales su jefe, Gustavo Petro, tiene mucho más que callar que ellos. ¿A qué se puede estar refiriendo? Pues no lo sabemos, pero desde luego es muy probable que a tenor de lo que hemos visto nos vayamos enterando durante los próximos días. En definitiva, todo este episodio y todos estos audios vienen a demostrar que la política es pura mafia. Incluso, o más bien especialmente, entre aquellos salvadores que decían que venían a regenerar la política y que en realidad únicamente venían a alimentar a la mafia.